al señor magistrado don Apolonio Betancourt, a Manuel Valadez Díaz, a don Julián Rodríguez, por favor nos acompañen para seguir platicando de los elementos de conjunción o no, porque más bien es de no conjunción o no correspondencia entre la sustanciación de un juicio de amparo y un proceso penal de corte acusatorio legal. Vamos a pedirles, por favor, el académico, juez de control y de tribunal de enjuiciamiento en su entidad. Bueno, pues tuvieron esta inquietud de conformar un equipo de colegas para comentar esta obra. Es una obra que vale la pena que le echemos un vistazo, que lo reflexionemos. Podemos compartir muchas de las ideas jurídicas que en la misma se plasmen, podemos también no participar de las mismas, ¿no? Y de eso se trata, porque pues así se hace el derecho, ¿no? A través de una tesis y una antitesis o antítesis, como también se le llama, y generar información nueva, ¿no? La verdad es que es uno de los pocos códigos que se han generado actualmente, que han comentado, ¿verdad? Y pues qué mejor que en un evento que de origen está enfocado a la ley de amparo, ahora en este tema que me tocó a mí abordar, correspondencias o no entre la ley de amparo y el Código Nacional, se pueda hacer alusión a ello. La verdad es que los presento y creo que están autorizados para dar cuenta de su contenido, de la historia que lleva la elaboración de esta obra, pues son ustedes son los que lo hicieron y pues, los escuchamos. Muy buenos días. Agradecerle de manera muy especial al señor magistrado Daniel Gallo la oportunidad que nos da de presentar esta obra, a todo el pleno del Tribunal Superior de Justicia, que han sido unos excelentes anfitriones. Y bueno, pues es un gusto estar en esta hermosa tierra, pero todavía más gusto con estas hermosas personas. Y bueno, para entrar en materia, decirles que esta obra surge a iniciativa del señor gobernador de nuestro estado, del contador público Jorge Herrera Caldera, quien allá por diciembre, cuando se hacían las discusiones en el Congreso de la Unión acerca de la iniciativa en ese momento del Código Nacional, pues nos decía, bueno, ¿por qué no lo van estudiando? Van haciendo algunas anotaciones y están listos para cuando se promulgue y publique, pues ya tengan por ahí un código. Aprovechen la experiencia que ya tienen ustedes y comenten. Y bueno, pues eso se le encomendó aquí al señor magistrado presidente, quien ha sido el líder indiscutiblemente de la implementación en el estado de Durango. Y bueno, se conformó un equipo que consideramos que contenían las visiones diversas para poderlo comentar. En primer término, un juez de control, el doctor Manuel Valadez Díaz, quien a la postre fue, creo que quedará para la historia, quien condujo la primera audiencia en la historia y en nuestro país del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un juez de enjuiciamiento, el maestro en Derecho Carlos Enrique Guzmán González. Una visión de segunda instancia de un magistrado, Juan Guillermo Toro Lerma. Obviamente la visión integral del liderazgo del doctor Apolonio Betancourt Ruiz. Y bueno, la de su servidor como implementador en el estado de Durango, las que se plasmaron en esta obra, esas 5 visiones. Y bueno, mucho de lo que comentó aquí nuestro buen amigo Jorge, están aquí plasmadas. Algunas opiniones, algunas críticas de cómo consideramos que se deberían hacer ahí las cosas. Están comentados los 490 artículos, los 13 transitorios, todos están comentados. En ellos, creo que lo más importante es que lejos de ser un despliegue de erudición, los jueces consideramos que se debía de plasmar de una manera sencilla y que fuera accesible a las personas que va dirigida esta obra. O sea, el código no está pensado solamente para los jueces, para los ministerios públicos, para los defensores. Creemos que más bien debe estar dirigida a aquellas personas que están siendo sujetas a un proceso, para el imputado, para sus familiares, para aquellas personas que por alguna cuestión se ven inmersas en el drama penal, incluso las víctimas, bueno, que puedan entender qué es lo que está pasando en el proceso. En ella se comentan, como les digo, los 490 artículos
Y tratamos por todos los medios de evitar que se utilizaran términos que nos pudimos percatar desde las primeras audiencias que llevamos allá desde 2009, que lejos de abonar al entendimiento de las partes, como lo son los latinismos, algunos términos técnicos, doctrina, lejos de acercar al público lo que estábamos diciendo, la verdad es que veíamos que poco a poco se iba perdiendo lo que estaba pasando en la audiencia. Llegamos a tener incluso algunas audiencias que, a pesar de la importancia que una madre, por ejemplo, tenía ahí a su hijo siendo sujeto a un proceso, pues los dormían, o sea, el público perdía el interés. Y bueno, pues en esta obra hicimos todo lo posible por evitar eso. Lo hicimos en lenguaje muy sencillo, pusimos los tips, pusimos la visión que el juez considera cómo se deben hacer las audiencias, algunas pautas para poder dirigir las audiencias, y un tema importante que desde 2009 que acudimos a Chihuahua y con nuestro buen amigo, nosotros buscábamos una obra donde los jueces, donde el Ministerio Público, donde la defensa pudiera encontrar una forma de cómo se deben de hacer las resoluciones. O sea, todo el mundo nos dice, bueno, se deben hacer así, se deben hacer así, pero es muy difícil encontrar quién las plasma, quién se arriesgue a dar su opinión de cómo se deben hacer las cosas. Entonces nosotros aquí las plasmamos. Van a encontrar ustedes pautas, resoluciones de todas las audiencias, nuestra visión de cómo consideramos que deben de hacerse, y algunos tips de cómo creemos que debe de hacer las cosas. Por ejemplo, el Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico, todos los operadores se van a encontrar aquí plasmados. Yo quiero terminar esta breve participación diciéndole que esta obra está hecha bajo una metodología similar a lo que en una ocasión comentó por ahí Blas Pascal, de que dijo que las mejores obras, los mejores libros son aquellos que al terminar de leerlo nosotros decimos, está tan sencillo que esto lo pude haber escrito yo. Así lo hicimos. Yo les recomiendo esta obra, quiero dejarla a su disposición y bueno, decirles que está a la venta y que todas las utilidades de esta obra, los 5 autores nos pusimos de acuerdo y que fueran dedicadas, destinadas a la casa hogar de los niños del DIF como una forma de hacer labor social. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenos días. Continúo la intervención, desde luego agradeciendo la anfitrionía del señor magistrado Daniel Gallo, de todo el pleno de los magistrados de este bello estado, que se han tratado de una manera excelente. Muchas gracias. Agradeciendo desde luego el espacio a nuestro amigo Jorge, es amigo de Durango, y desde luego saludando a mis compañeros aquí en la exposición. Les voy a comentar rápidamente la situación de este Código Nacional de Procedimientos Penales comentado. De antemano, de inicio, señalarles, nosotros en Durango tenemos a partir del 14 de diciembre del año 2009 el sistema acusatorio. Iniciamos desde luego, una vez que se dio la reforma constitucional, 18 de junio de 2008, de hecho fuimos el primer estado que inició los juicios orales ya bajo la reforma constitucional de forma total. Eso nos facilitó mucho las cosas, había términos ya en la Constitución que prácticamente seguimos y eso hizo más sencillo el trabajo. A este momento, hace 6 días, acabamos de cumplir 4 años y medio de contar el sistema acusatorio en Durango, y esto debo añadir, a partir del día 7 de mayo de este año, iniciamos a implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, fuimos el primer estado en el país en hacerlo. En este momento incluso, ya el pasado día 10 de junio, también lo tenemos en los distritos judiciales 2 y 3, que son la región Laguna, que está conurbada a Torreón, Coahuila. Comentarles entonces, con este preámbulo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una obra que, si ustedes me preguntaran, como lo hizo un estudiante de la carrera de Derecho hace poco, me dijo, oye doctor, ¿cuál es la utilidad de ese código comentado? Le dije, bueno, yo te puedo decir varias ventajas de tener ese Código de Procedimientos Penales único y comentado. La gran ventaja es que el que conozca esta obra, esta normativa, puede elaborar como operador jurídico, como académico, como gente experta en derecho en cualquier parte del país.
pueden ustedes, al manejar esta obra, ir lo mismo a Yucatán, que a Zacatecas, a Durango, y si lo saben utilizar, pueden tener una intervención adecuada. La utilidad de esta obra, desde luego, no queda aquí. Este Código Nacional de Procedimientos Penales va a generar que ahora sí podamos hablar en nuestro país de un derecho procesal penal que esté evolucionando, es decir, hasta antes del código teníamos un estudio, una materia de estudio fragmentada con 30 y tantos códigos en el país, y eso generaba muchas opiniones y que la ciencia jurídica procesal no avanzara, al menos no como se prefiriera. A esto tenemos que aclarar a este punto que ahora todos los esfuerzos de todos los operadores de los estudios del derecho están sobre el mismo objeto de estudio, de tal manera que estoy seguro que junto con esta obra van a surgir muchísimos criterios que van a permitir avanzar a lo que es el derecho procesal penal en México. De manera puntual, ya lo comentó el doctor Jesús Julián hace unos momentos, en la obra se trabajan, se exponen los 490 artículos, los 13 transitorios de este Código Nacional, pero yo quisiera darles un plus en cuanto a qué pueden encontrar ustedes en estos artículos, en los 490 de los transitorios. Yo siempre he considerado que el derecho vive en la jurisdicción, es decir, el derecho vivo como tal se va dando día a día en la labor jurisdiccional. Desde luego, reconozco la labor de la academia, yo de manera particular me considero, en palabras de Jorge Bittker, de mi buen amigo el doctor Jorge Bittker, como un juez académico, es decir, un juez, desde luego comprometido con la jurisdicción, pero también amigo de la academia, de la impartición de la cátedra. Sin embargo, deseo resaltar que el plus de esta obra es precisamente el reflejo de ese derecho vivo, es decir, de ese derecho que solo se da en los tribunales, de lo importante que es cuando en la labor jurisdiccional tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. No sé si les haya sucedido, a mí en lo particular sí, en la jurisdicción, que en ciertos momentos llega algún compañero o alguna pregunta y le dicen, oiga, señor juez, ¿cómo le puedo hacer en esto? Y empezamos a pensar una respuesta y damos a lo mejor la que en ese momento nos pareció más adecuada. Sin embargo, cuestión totalmente diferente es cuando el mismo problema la tenemos ya al momento de impartir justicia. ¿Por qué? Por la gran responsabilidad que significa ser juzgador. Entonces ahí es cuando ponemos en juego todas nuestras habilidades y destrezas, todas nuestras capacidades para dar la respuesta y la solución que nos parezca más correcta. Esa es la gran utilidad de esta obra, que refleja estos 4 años y medio de labor en Durango, en el sistema acusatorio, y que de manera muy clara, de manera muy precisa, da ejemplos de cómo se debería de hacer desde su punto de vista, que desde luego está sujeto a debate. Ya lo dijo Jorge y lo dijo perfectamente bien. El derecho es totalmente perfectible, va evolucionando día con día, es completamente plástico, se va moviendo, se va adecuando a las necesidades sociales, a las circunstancias en donde se va a aplicar, y esto puede generar que algunos de los puntos podemos estar o no de acuerdo. De hecho, yo asegurar, es una obra que vale la pena, necesitan ustedes leerla, sobre todo los que están afectos o con interés al sistema acusatorio, y sobre todo, es una obra que de una manera sencilla, les va a ir mostrando nuestro punto de vista de estos 490 artículos. Yo soy un convencido al momento tanto de hablar, que espero haberlo alcanzado en esta ocasión, tanto de hablar como de escribir, que el lenguaje debe de ser sencillo. Se ha estado comentando en esta mañana, tanto por Jorge como por el doctor Jesús Julián, que me antecedió en el uso de la voz, que lo que debe caracterizar ahora el derecho y desde luego el sistema acusatorio, a las obras jurídicas, es el lenguaje en que deben de estar escritas. Es decir, debe ser un lenguaje sencillo, amigable, ameno. Yo recuerdo mucho la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, en donde él dice que la comunicación no nace, como recordaremos en nuestras clases de secundaria, cuando el mensaje sale del emisor y llega al receptor, pero nos dice Habermas, no, espérame, si le llegó el mensaje, pero no le entendió un ápice, o iba en un lenguaje que él no conocía, no existió comunicación jamás. Entonces, tiene que ir el lenguaje oral y escrito en términos entendibles, amigables, agradables, de tal manera que ustedes, al momento en que le den lectura, van a observar que es un trabajo serio, científico, académico, justificado, razonado, pero en un lenguaje bastante cordial y ameno a la lectura. Les comentaba yo que esa es
la meta que al menos en lo personal siempre he tenido muy clara, y es un aprendizaje que se me ha dado en estos 4 años y medio que les digo como juez de control, que es mi función. En un inicio, lo voy a comentar rápidamente ya para cerrar, porque luego también me sucede que me dan 5 o 10 minutos y me meto 25. Voy a cerrar un ejemplo de esto. En un inicio, cuando inicia el sistema acusatorio en Durango, y todo eso en cierta manera se refleja en el código comentado, en las audiencias prácticamente las tomamos el servidor como una manera de exponer todo lo que habíamos leído, todo lo que sabíamos, todo lo que conocíamos, y entonces decía, bueno, yo voy a vincularte al proceso, pero te voy a vincular y voy a poner los tecnicismos que me sé, los latinismos que me sé, alguna que otra teoría del hecho punible, etcétera, pasando a lo mejor por Roxin y bajando por Bersel, etcétera. Esto cambió el día que un imputado, yo siempre acostumbro terminar la audiencia diciendo al imputado, oye, pasó todo eso en la audiencia, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Y me dijo el imputado, ¿sabe qué, señor, señoría? Si hubiera hablado más despacio y sin tanta palabra rara, le hubiera entendido. Ahí se cayó mi paradigma de cómo llevar a cabo una audiencia, y caí en cuenta que con ese lenguaje que estaba utilizando no me estaba comunicando con nadie. Por decencia, por respeto y por educación, como me tienen ahorita ustedes a mí, que no me han dicho nada. Puedes hablar más despacio. Les decía yo, oye, sí quedó claro. Y me decían los diputados, sí. Pues no, o sea, eran decentes y respetuosos y educados, hasta que ese imputado me cambió la visión de cómo debe ser el derecho. El derecho y los operadores del derecho debemos de buscar por hacerlo un instrumento sencillo y que genere comunicación con la sociedad. Es decir, prácticamente un puente debe ser el derecho entre la justicia y la sociedad. Bueno, esa sencillez está reflejada en el código, que de manera particular, desde luego, se lo recomiendo y queda a su consideración en cuanto a los alcances que pueda tener la obra. Muchas gracias. Muy buenos días. Darle las gracias a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz por cedernos este espacio, saludar a los magistrados presidentes de Tamaulipas, de Baja California, de California Sur, y el señor director del organismo implementador de Durango se declaró amigo de los autores, el señor juez se declaró amigo de la academia y de la judicatura. Yo me declaro amigo de ustedes para que tengan misericordia y consideración. La idea o la visión, la óptica de la función que desempeña cada quien tiene que ver con el contenido de la ley. Para el caso del defensor tiene una óptica del código. Para el agente del Ministerio Público que tiene que realizar la imputación, la investigación, tiene una óptica, para el juzgador otra, y para los presidentes de los tribunales tiene otra óptica, cómo materializar una implementación. Porque no es lo mismo el que hace la defensa, el que hace la imputación y el que resuelve. Para el que tiene que resolver también todo el equipamiento y el realizar la implementación, que tiene que ver con las relaciones con el Ejecutivo, con el Legislativo, con los recursos que se tienen que destinar, las relaciones con los propios jueces y los propios magistrados. O sea, las circunstancias sí son complejas. Sin embargo, mientras no se materialice la implementación, no podemos saber cuál es el resultado. Y si vamos a la primera conferencia, por ejemplo, observamos una óptica bien importante relativa a los derechos fundamentales. Y si abrimos este código en el artículo primero, pues dice que estas normas y las establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte. Y si así nos vamos, pues es sumamente complejo. ¿Qué nos va a ayudar y qué beneficios tiene este código? Desde luego, soy el primer convencido del sistema penal acusatorio, porque fui juez durante más de 5 años en el sistema tradicional y fui en el medio rural y conozco cómo se llevaban a cabo los juicios y sé cómo se llevan a cabo ahora en el nuevo sistema de justicia penal. La realidad, el conjunto de normas, de doctrinas, de aspiraciones, al final se materializan en lo que el juez resuelve frente al imputado. Ahí quedan todas las doctrinas y todo, cómo se aplica una sanción. Al final, si hay justicia o si no hay justicia para quien la reclama. Todas. Hay erudiciones en la elaboración de una herramienta jurídica, pero el juez tiene que materializarla en justicia. Si no se materializa así, puede ser lo máximo, pero quien la concreta es quien le da vida al derecho. Y en estos términos, en el caso de Durango, sí nos arriesgamos, y como dice aquí mi compañero, el que nada sabe, nada teme, pues vamos a implementar y ahí estamos. Pues es el primer estado, o que va a echar a perder el código, pero va a prestigiar. Como nadie sabía nada del tema, pues vamos a entrarle, y le entramos el 7 de mayo de este año. Ya antes habíamos tenido una experiencia que ahí le llevamos con la implementación desde el 14 de diciembre de 2009 y que gracias a Chihuahua, gracias a todos los que estudiaron, pues lo pudimos concretar. Y creo que va mejor que como está. Así, absolutamente, con toda la certeza, los elementos de prueba para asegurar y para demostrarles, sobre todo a los señores gobernadores y a los diputados, que el nuevo sistema de justicia penal en Durango ha operado mejor que el sistema anterior, con pruebas, con datos, con elementos. Por ejemplo, en el caso de las apelaciones, del 95% en el sistema tradicional, el 75% de amparos, al 10% de apelaciones, al 3-4% de amparos. Decirles, por ejemplo, que en el caso de los defensores públicos, que la defensoría correspondía a la Secretaría General de Gobierno, que la pasamos al Tribunal Superior de Justicia, y que aquí, con la ayuda de nuestro amigo, quien era en ese tiempo el coordinador de los defensores públicos en Durango, y nos aconsejó que la pasáramos al Poder Judicial. Ahora los defensores públicos de Durango son los especialistas en la defensa, son a quienes les consultan los abogados particulares, porque pasamos más de medio año de capacitación intensiva con los mejores capacitadores, entre los que podemos incluir a Jorge Arturo Gutiérrez. Y los defensores adquirieron un estatus psicológico diferente. Esta es la parte que nos corresponde a los presidentes de la operación. En este comentario, que lo que comentamos es el Código Nacional, desde luego que vamos de artículo por artículo y que las ópticas son la operación. ¿Cómo lograr materializar estas disposiciones? Que sin duda el hecho de que exista un Código Nacional va a ser el más cuestionado, más estudiado, más comentado posteriormente. Definitivamente es una fortaleza para el sistema procesal penal mexicano. No importa que tenga cuestionamientos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algunas partes, que otro autor haya cuestionado 135 artículos, que haya cuestionamientos, eso no importa, porque no hay ley perfecta, no la va a haber. Nosotros tenemos un dicho que ponemos no para el lado del Congreso, sino para el lado de la plaza,
que dice: más valen jueces sabios y justos que leyes perfectas. Como estamos juntos el Congreso y el Tribunal, este lo ponemos para el otro lado. Son nuestros amigos. A mí me emocionó, me gustó muchísimo la conferencia de ayer de los derechos fundamentales, que son extraordinarios. Pero a ver en la práctica, a ver, señor juez, resuelva con todos estos convenios internacionales. A ver, académico y abogados, fui secretario de un juzgado durante buen tiempo y tuve quien me dijo: estás mal, es que esto debe ser de esta manera. Te aseguro que lo hago como me lo pongas aquí en un acuerdo aquí. La realidad es que requiere muchísimo trabajo, la legislación es la aplicación está a gran distancia de la perfección de las leyes y también es complejo. ¿Qué debemos de hacer? Pues yo creo que esta Academia Nacional que estamos haciendo de análisis de la Ley de Amparo, de análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, y vamos a ver de todo esto cuánto puede materializarse en la práctica, en una resolución para el justiciable. El sentido, el ánimo, el espíritu de este código es alentar a los jueces de Durango para que lo estudiaran, para que lo apliquen y para motivar precisamente la implementación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal, que nadie tiene duda, y estoy dispuesto a debatir, de que entre el sistema anterior y el actual tiene mayores beneficios el diseño del nuevo sistema. Pero la injusticia, cuando se comete, el nuevo sistema ni ninguno garantiza que la justicia se vaya a dar por sí sola. La injusticia se puede cometer con el anterior y con este sistema, y de la misma manera, pues es terrible. Son herramientas, son instrumentos, considero que mejor elaborados, considero que la transparencia, que la inmediación, que la publicidad, pues están mejor presentados, diseñados, exigidos en este código. Incluso considero la necesidad y el beneficio de este Código Nacional mejor que el que cada quien tuviera uno diferente, porque, por ejemplo, en Durango, en Zacatecas, en Durango no se permitía que se pase la carpeta de investigación al juez, sino que el Ministerio Público tiene que hacer la imputación completa. Pero sí leían bastante. Ahora se prohíbe la lectura o se disminuye la lectura, que no se verbalice la lectura. En Zacatecas se pasaba la carpeta de investigación al juez. ¿Qué pasa? Pues si el Ministerio Público no menciona un dato, puede decir: ahí está en la carpeta que te pasé. Bueno, y entonces, ¿qué caso tiene que esté el auditorio si no va a tener todos los datos de la imputación? Ni de la defensa, porque si no vio antes, no estudió adecuadamente, pues no va a saber cuál es la imputación completa. Ahora en el Código Nacional se establece que la imputación debe ser verbal, por lo tanto completa, y no en lectura. Todas estas circunstancias les aseguro que son mejores a como las teníamos en la averiguación previa. Así que el Código Nacional de Procedimientos Penales creo que tiene grandes bondades comparativamente con el anterior y grandes riesgos y circunstancias que tienen que objetarse, que tienen que perfeccionarse, pero que en la medida de la práctica nacional se va a hacer. Si nadie lo pone en vigencia, pues va a ser de la academia. La verdad es que casi todos los jueces nos gusta la academia y participamos,
pero es bien padre hacer una observación en la ley y muy diferente aplicarla, porque la responsabilidad que tiene a la hora de aplicarla es diferente que a la hora de decirla, y puede construir uno un castillo bien interesante en la opinión, sobre todo cuando no tiene la responsabilidad o la exigibilidad de lo que dijo. Así que ya en la práctica judicial pues es responsable de cómo aplique las disposiciones. Por eso cada vez que hablan nuestros conferencistas pues nos da miedo, porque a lo mejor la estamos regando en el código, pero no, en la práctica la verdad es que hemos llevado no ha habido amparos. Pero les cuento otra cuestión que aquí comentó desde una óptica el doctor Valadez en las audiencias. ¿Saben qué nos ocurrió? Que los jueces de distrito nos pidieron la transcripción de la audiencia. No obstante que éramos muy amigos de nuestros magistrados del colegiado 25º, que promuevan una queja. Y sí, la promovimos y la ganamos. Y ya no tenemos que, ya no nos pueden pedir por escrito la transcripción. Pero luego escuchamos a los magistrados. ¿Sabes por qué te la pedí? Para que vean lo que hacen tus jueces. Pues, ¿qué hacen tus jueces? Mira, cuentan historias. Parece academia. Nos tenemos que tardar 3 horas para ver una audiencia. Ahora, cada audiencia del nuevo sistema de justicia penal absorbe la mitad del día. No nos alcanzaría el tiempo solamente para atender el nuevo sistema de justicia penal. Y vimos una audiencia de un doctor en Derecho que les dice, mire, la apelación es eso. Esto es eso. Oiga, pues todos los días tengo que estar viendo esto, imagínate. ¿Cuánto tiempo voy a requerir para desahogar tus audiencias, para verlas? Entonces yo creo que son razones que tenemos que ir evaluando y corrigiendo. Ya le dijimos a nuestro juez, oiga, sea ejecutivo, véase una audiencia y se va a aburrir, se va a dormir. Y no, ya con ese ejercicio, cada vez, como ya dijo, muy bien, no era él, era otro que no está aquí. Pero de todas maneras es parecido a la nación. Entonces, pues el público que va a una audiencia tiene que mantenerse despierto. Por eso la imputación debe de ir a lo elemental, a lo esencial, a lo constitutivo del delito. La defensa también, y se hacen amenas cuando esas audiencias se realizan así. La doctrina a un lado, las palabras eruditas y muy acá se hacen a un lado, porque además ni las conocemos. No es de erudición, pues de dónde lo tomamos, el que nada tiene, nada va. O sea, es sencillo porque así es la situación, así nos entiende mejor la ciudadanía. Sin embargo, yo quisiera leer por lo menos 2 artículos del Código Nacional, porque parecería, es más que los primeros, porque los últimos, ya ves que cómo está difícil la comparación ahí. En el primero, establece: las disposiciones de este código son de orden público y de interés y de observancia general en toda la República Mexicana. Pues qué importante, los jueces federales y los jueces locales en materia penal vamos a aplicar las mismas disposiciones. Entonces la óptica de los jueces, bueno, si vamos a aplicar las mismas disposiciones, ¿qué pasa con el sueldo? ¿De veras? Es una presión para los presidentes. Entonces, ya como tiene diferentes ópticas. Oye, que los derechos internacionales, y va a ser en euros, va a ser en dólares, ¿cómo va a ser el sueldo? Bueno, es la óptica diferente.
Dice, observancia general en toda la República Mexicana por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales, federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución General de la República, leyes de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces ya aquí nos incluyó los tratados internacionales. Efectivamente, como ayer lo comentaron, jueces internacionales, sueldo local. El artículo 2. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, en el procesamiento y en la sanción de los delitos, para establecer los hechos, la materia de la investigación. Y bueno, aquí ya trae todo el tema de la investigación, de la parte científica, de los elementos que tienen que tenerse para el desahogo de las audiencias, que ya implica la implementación, que ya implica el aparatito que es para la proyección de los cuerpos opacos, que cuando en los juzgados tradicionales teníamos esto, que implica toda una logística para la custodia, un tema en la cadena de la prueba. ¿Cómo le hacíamos antes cuando quitaban un arma, confiscaban un arma? Aquí está el arma y todo pasaba por todas las manos de todo, cuál bolsita, ni qué. Es más, bueno, digo, la ley así está para toda la República, está bien padre. Nos mandaban un arma y nos llegaba otra. Esa era la realidad. Nos llegaba una que no servía. Bueno, que el sistema, que el embalaje, todo eso. Pues en la academia se dice así, en todo, pero en la práctica, y luego, pues que tiene una matrícula, unos números de serie. Tenemos casos en los que la licencia colectiva que emite el ejército para que los policías tengan su armamento, pues que hubo un homicidio de un policía, a ver, pues asegura su arma y demás. Pero a la hora de la licencia colectiva, esta arma no está en ningún número de la licencia colectiva. Tenemos que dar parte al Ministerio Público Federal y entonces se nos convierte en un problema. Al rato tenemos de enemigo al mismo policía y a todos los demás. Entonces, sí es cierto que las partes legislativa o legal es compleja y la operativa. No sé si está el señor procurador, pero bueno. Iba a hacer un comentario, pero somos amigos, mejor. Nuestras salas de juicios orales, por ejemplo, cuando fuimos a Chile, pues las de la capital bien padre, pero a medida que íbamos entrando ya al medio rural, pues ya estaba igual que las de nosotros. La verdad es que, ¿dónde está el archivero? No? Pues por lo pronto en esta caja. Y el orden, y ¿cuánto personal tienes? 3 personas. ¿Cómo le hacen? La realidad es otra, y este código, además de todo esto que tiene que ver con la ley de amparo, con los derechos fundamentales, con la función del Poder Judicial Federal y los locales, pues la verdad es que va a realizarse una fuerza para que va a haber una presión social para que las cosas sean siempre el ejemplo de los que vayan mejor. Y creo que es favorable, que es bueno para México, como país, como patria, como sociedad. La magistrada María Esther y su servidor fuimos a Chile, Argentina, a Colombia, anduvimos viendo cómo está por allá y pues les hacíamos observaciones, pero no dijimos cómo estábamos nosotros. Pues bueno, la verdad, estimo
que por lo que se refiere a estos señores, que él ha sido juez, luego consejero, luego de secretario general del Pleno, 10 días que fue secretario general del Pleno, y ahora director del organismo implementador. Se ha hecho un esfuerzo importante en Durango. Así, la verdad, quisiéramos aportar por implementar el nuevo sistema de justicia penal. Ya implementamos el código. ¿Cómo va a ser? Pues, quién sabe el resultado, ¿no? Pero el 7 de mayo en la capital, el 10 de junio en Gómez Palacio y Lerdo, que es una conurbada con Torreón, y que pues las cosas no están muy fáciles en materia de seguridad, pero están mejores que hace un año. Y creo que los comentarios al Código Nacional están hechos de manera oportuna para aplicadores, para quien quiera conocerlo, así sin entrar al tema de que si los derechos fundamentales, hablaban de generaciones de los derechos fundamentales. Ay, pues ya quisiera que fuera la primera generación de vivir en todo en el medio rural para nosotros. No importa que la segunda y la tercera no. De veras, es diferente la capital, es diferente la capacitación que se tiene en los tribunales colegiados, juzgados de distrito, en los juzgados rurales, los juzgados del medio rural de los poderes judiciales de los estados. Las salas en las capitales, en el caso de Durango, están mejor que las del medio rural, los juzgados, todo. Así que en materia de derechos fundamentales, un ciudadano vecino de la capital tendrá diferentes derechos a los del medio rural. Bueno, ¿y aquel por qué no tiene un juzgado? ¿Aquel por qué no tiene la manera de tener un defensor público capacitado? Esa es nuestra realidad, es compleja. Para los presidentes de los tribunales, implementar, si nada más fuera decir hágase, como si fuera ADA, les aseguro que ya está de toda la República, rebosante del nuevo sistema de justicia penal. Tiene que ponerse de acuerdo con sus magistrados, que en el caso de Durango, aquí está el magistrado Quiñones, todo el apoyo de los magistrados, de los consejeros. Tiene que haber acuerdos con los legisladores, afortunadamente todo el apoyo. Tiene que haber el acuerdo con el Ejecutivo del Estado. En Durango he tenido la fortuna de que en los dos periodos de presidencia anterior y los ejecutivos al 100% con el Poder Judicial. Esto ha permitido que podamos implementar, que nos apoyen en caso de problemas. Y bueno, en ese sentido, somos un equipo que nos atrevimos a comentar este código. Pero para que no nos vayan a pedir responsabilidades después, pues digo, mejor vamos a donárselo a la casa hogar, todo lo que salga. Y así si no sirve, bueno, pues que hagan una obra de caridad, que no nos reclamen. Así que con mucho gusto ponemos a su disposición este código. No vamos a recibir nosotros ni un solo centavo, por si lo dudas, de esto, y todo de veras. En la casa hogar, pues hablamos de los derechos fundamentales acá. En la casa hogar, ¿qué sabe un niño afectado de un retraso mental o problema mental que además de eso está abandonado? Pues yo creo que los derechos fundamentales deben ir acompañados con algo de solidaridad de los que tenemos otra posibilidad. Y la verdad es que en esa medida que se estudie, que se viva, que la ley se haga justicia, que sea una herramienta para la justicia, mejoramos nuestro México. Y por eso, pues aquí estamos, con el valor de el que no sabe, pues no teme nada. Muchas gracias.